No, Tomás Gómez, ex secretario general del PSOE de Madrid. Buenas noches, Tomás. ¿Qué tal? Buenas noches. A usted tampoco le sorprenderá nada de lo que ya se publica y se cuenta y las fotos que aparecen terribles, de todo esto. A mí lo que me sorprende es que Pedro Sánchez siga todavía en Moncloa, ¿no? O sea, yo creo que en cualquier país europeo, occidental, una democracia consolidada, mucho antes de esto último ya debería haber se puesto a disposición de los ciudadanos, pero claro, con esto es inconcebible que Pedro Sánchez siga en Moncloa. Y esta es su gente. O sea, estos son los que han sido su gente, su equipo cercano, a los que le dio el poder, los que les dijo controlad el PSOE, dominad internamente y además veniros al gobierno, ¿no? Como fue el caso de Ábalos. Y en el PSOE, pues imagino que los que han seguido teniendo tareas de dirección y han sido cargos dirigentes, pues no les habrá sorprendido mucho. Yo estos días reflexionaba, nos extrañó mucho cuando Juan Lobato tuvo que fue a un notario allí a dejar fe de la comunicación que había recibido. Y decíamos, qué poco se fían unos de otros, ¿no? Pero claro, yo creo que en el PSOE estas cosas, pues yo creo que ya había más que indicios y más que intuiciones y de ahí pues todas esas cosas. Yo creo que Pedro Sánchez ha enloquecido, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido aferrarse al gobierno, no tiene ningún sentido cuando se le ha caído, bueno, pues 7 años que lleva de gobierno y los 10 años que lleva como secretario general. Esta era su gente, este era su equipo, los que él ha elegido, con los que estaba cómodo, a los que les dio el poder y tiene que asumir su responsabilidad, no le queda otro camino. Y además ya se miente sin ningún tipo de pudor, ¿no? O sea, desde las encuestas del CIS de Tezanos, que era el PSOE iba no sé cuántos puntos por encima de los demás y que eran maravillosas y que desde el gobierno se decía que era la única encuesta buena que había, Pedro Sánchez en su comparecencia pública ayer no me dijo, no puedo convocar elecciones porque si no van a llegar los otros. Es decir, lo que estaba diciendo es, tengo claro que yo no ganaría en este momento las elecciones a pesar de lo que está diciendo el CIS. Es decir, la mentira, la mala praxis, la corrupción y además Pedro Sánchez con esa arbitrariedad con la que está ejerciendo. Es decir, él decide cuando un informe de la UCO vale y los indicios son buenos y actúa y decide cuando un informe de la UCO es crear bulos, son filtraciones interesadas y forman parte de esa conspiración de no sé cuántas personas y entidades que hay contra él. Cuando se refiere a su hermano o a su esposa, esos son bulos. Cuando el informe es otra cosa, eso sí que... Es decir, son tantas contradicciones, tantas mentiras. Pedro Sánchez no está gobernando, no puede gobernar, no tiene presupuestos, no tiene socios con los que tomar iniciativas legislativas. Pero ¿por qué se aferra al poder? Yo creo que ya no es cuestión ni de análisis político, a lo mejor es de análisis médico, ¿no? ¿Qué responsabilidades políticas debería haber asumido? Primero, como secretario general del Partido Socialista, teniendo en cuenta que él efectivamente tiene una culpabilidad invigilando y antes ineligiendo, porque él nombró y no vigiló a estos dos secretarios de organización del partido. Él dice, esta es una organización limpia, pero vaya en manos de quien dejó la organización para decir que es una organización limpia. ¿Qué responsabilidad política debería haber asumido como secretario general del partido y también, por ende, como presidente del gobierno de España? Debería haber convocado elecciones generales inmediatamente. Inmediatamente, parece que es gravísimo, porque además estos señores estaban enriqueciendo con contratos públicos. Es decir, no es una cosa del partido. Esto es una afecta cosa al gobierno. Afecta al gobierno, afecta a los gobiernos. Sí. No sabemos qué pasa en Navarra, no sabemos qué pasa en muchos sitios. Convocatoria de elecciones y un congreso extraordinario en el partido para decidir quién es el candidato. Es decir, Pedro Sánchez está inhabilitado para volver a encabezar una lista en el Partido Socialista. Y yo no sé qué hacen los alcaldes, los líderes regionales, todo el que tenga una responsabilidad, que no han puesto pie en pared. O sea, Pedro Sánchez se ha llevado por delante todo. Se ha llevado por delante el PSOE, por supuesto, y se está llevando por delante las instituciones del Estado. Es decir, que estemos... O sea, ¿qué es lo que le importaba a Puigdemont y a los de Junts? Dice, oye, ¿a quién vais a poner a negociar? Que lo que teníamos con este cerrado es lo que nos importa. Es decir, cuanto peor le vaya a España y cuanto peor le vaya a todo lo que tiene que ver con el Estado, mejor para ellos. Solo están interesados en mantener a Pedro Sánchez para seguir arrancando trozos y rebanadas de lo que es de todos, de lo que es de España, de lo que es de los españoles. Esto es inaceptable
Y yo creo que los militantes socialistas tienen una responsabilidad en este momento, una responsabilidad histórica con el Partido Socialista y con España, y es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Mañana creo que Emiliano García Paje está con Carlos Herrera a las 9 de la mañana en una entrevista muy esperada. Creo que es la primera declaración que va a hacer Emiliano García Paje después de conocerse todo este escándalo de Cerdán, en fin, la rueda de prensa de ayer de Sánchez, la comparecencia del otro día de ese hombre compungido, etcétera, etcétera, y lloroso. ¿Qué cree usted que deben hacer dirigentes como Emiliano García Paje en el Partido Socialista ahora mismo? ¿Qué espera usted de ellos? ¿O qué deberían hacer? A Pedro Sánchez ya le echamos una vez. Es decir, yo era miembro de aquella dirección federal y cuando se puso una línea roja, que eran los independentistas, Pedro Sánchez le estaba traspasando y dimitimos el 51% de la Ejecutiva Federal para que Pedro Sánchez dejase de ser secretario general del partido, que fue aquel famoso día de la urna escondida detrás del biombo para intentar manipular aquella votación. A Pedro Sánchez le pueden echar los dirigentes del partido. La mitad más uno de la Ejecutiva le puede echar, le puede forzar y presionar los dirigentes regionales, los alcaldes. O sea, Pedro Sánchez se los va a llevar por delante. O sea, aunque solo sea por el propio interés que tenga cada alcalde en la defensa de su municipio, si el Partido Socialista tiene que mirar a España, tiene que mirar que lo que se ha dicho siempre, primero el país, después el partido y después lo de uno mismo, ¿no? Pedro Sánchez es primero él, después él y tercero él. Bueno, pues los alcaldes que miren primero el país, luego el partido y luego ellos, y si no, pues que hagan como Pedro Sánchez, que miren primero por ellos, y para eso tienen que echarle, porque se los va a llevar por delante a todos los alcaldes. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a alcaldes y a dirigentes regionales del Partido Socialista. Es decir, o echan a Pedro Sánchez o Pedro Sánchez acaba con ellos, con el PSOE y con España. Porque ¿cree usted que no reaccionan precisamente? ¿Por qué no reaccionan en esa dirección? ¿Por miedo? ¿Por represalias? Pues mire, la verdad que no lo entiendo, porque es que es inconcebible. O sea, por mucho que uno esté en la política y uno viva de la política y uno le gusten los cargos, o sea, es que esto es ser cómplice de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha instalado el miedo en la organización, ¿no? A la mínima discrepancia pues nos ha echado, nos ha puesto en la picota, que no está con él es un facha. Pedro Sánchez, ahora mismo la elección que está dando a los militantes es una de dos, o me aguantáis a mí o sois responsables de que llegue Vox al gobierno, sois responsables de que llegue a la extrema derecha. Y yo creo que eso no es el dilema. El dilema que tiene un militante socialista en este momento es o apoya a un presidente que ha traído la corrupción, que ha convivido con la corrupción, que es amigo de la corrupción, que está afectado personalmente por procesos judiciales, que es incapaz de gobernar España, que se ha entregado en manos de independentistas, que los que están parando en este momento su comparecencia en el Congreso de los Diputados es Bildu. Bildu, los herederos de ETA, son los que están pactando con Sánchez y con su equipo más cercano para que la comparecencia no sea inmediata y las aguas se calmen. Que le echen. Ya es hora de que Pedro Sánchez se vaya. Esto no hay por dónde cogerlo. De hecho, el tiempo de Pedro Sánchez ha terminado. No lo sabe, Pedro Sánchez no es consciente de ello, o si es consciente, a lo mejor por eso está de tan mal humor en estas ruedas de prensa, pero que no sigan todavía alimentando esta agonía, porque va a ser mucho peor para todos. Yo creo que es momento de cartas nuevas, baraja nueva, y que este país salga adelante, que este país deje de ir por la senda de la autodestrucción, y que el PSOE tiene que darse una oportunidad, porque el PSOE está yendo cada vez peor, va a pique. Pedro Sánchez lo está estrellando, lo está calcinando. Antes lo recordaba usted, precisamente porque el propio Sánchez se encargó de reconocerlo. No convoca elecciones porque convocar elecciones significaría perderlas y entregarle el poder a la derecha y a la extrema derecha, así lo dijo ayer. Paralelamente tampoco quiere someterse a una cuestión de confianza. Pero claro, todo esto lo que viene a denunciarnos o a advertirnos de que estamos ante un personaje autocrático sin principio ni convicciones democráticas. Porque claro, en fin, la alternancia en el poder, la alternancia de gobierno, como antes decíamos aquí, es una de las claves de una democracia sana.
la posibilidad de que de esa alternancia se produzca, pero para que eso, en fin, se materialice, hay que convocar elecciones, y este señor tiene aversión a convocar elecciones o a someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento, porque ya no sabe si incluso la va a sacar entre sus socios. Eso dice mucho de su convicción democrática y de sus principios, ¿no? Bueno, como estamos en el año de los actos conmemorativos del general Franco, pues yo creo que debería hacérselo mirar Pedro Sánchez, ¿no? La democracia es la alternancia, pero también es otra cosa. La democracia es, por ejemplo, Alemania, un país con una sólida tradición de dos grandes fuerzas políticas, el CDU y el SPD. Y mire, cuando las cosas son necesarias para el país, los dos grandes partidos, que suelen ser adversarios, son capaces de entenderse, son capaces incluso de formar un gobierno de coalición para evitar que entren los extremos en el gobierno, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda, sino que el país concurra por una senda de entendimiento. Es decir, democracia también es eso. Democracia no es el enfrentamiento entre españoles que está provocando Pedro Sánchez permanentemente, del que vive, del que se nutre. Mire, a quien mejor le viene Vox en este país es a Pedro Sánchez. Primero porque rompe votos por la derecha, con lo cual le pone las cosas más complicadas al Partido Popular. Y segundo porque él alimenta ese relato. Es decir, da igual lo que Pedro Sánchez haga, da igual que el número 2 sea un corrupto, que el siguiente número 2 sea un corrupto, que tenga que dimitir el número 3 del Ministerio de Economía, acusado también de corrupción, que haya 2 secretarios de Estado que hayan abandonado en los últimos días, da igual que conozcamos cuáles son los audios de esta señora fontanera o tal que parece que hacía trabajitos, da igual que esté colonizado Correos, da igual que el CIS mienta, como ha reconocido ayer el propio Sánchez. Todo eso tiene que dar igual. Me tenéis que votar si no queréis que llegue Vox, ¿no? Es decir, eso no es democracia y eso no es el dilema ante el que se encuentran los ciudadanos. E insisto, los militantes del Partido Socialista tienen la responsabilidad de un partido que se fundó en 1879 y que está acabando con él Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un traidor al socialismo, es un traidor a la socialdemocracia y desde luego no es una persona leal con España. Una pregunta más antes de despedir a Tomás Gómez. Hola, ¿qué tal, señor Gómez? Soy Marta Gómez Montero. Hoy escribía yo precisamente sobre eso, ¿no? Que Vox es uno de los salvavidas de Sánchez. ¿Le ve capaz de, como dice él, voy a agotar la legislatura, de llegar hasta el 2027? O bueno, convocar, pero apurar hasta que vea que es el momento idóneo, y si cree que esas elecciones van a marcar su punto final cuando lleguen esas generales. Él va a intentar y tiene en la cabeza llegar al 2027 y está dispuesto a todo, le da igual lo que ocurra. O sea, si mañana él recibe una imputación de un tribunal porque se conoce no sé qué noticia, dirá que es un bulo, que es una conspiración. O sea, da igual lo que ocurra. De hecho, yo tengo una hipótesis, y es que la no dimisión del fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado quiere dimitir, o sea, su entorno más cercano lo sabe y lo dice, ¿no? Y desde el gobierno le sujetan para que no dimita. Yo creo que Pedro Sánchez está creando un precedente. Si el fiscal general no dimite, un alto cargo que representa una institución importante del país, ha abierto un precedente que hasta la fecha no ocurría. O sea, Pedro Sánchez lo ha preparado todo para aguantar hasta el 2027. Ahora, yo creo que no aguanta hasta el 2027 por mucho que él quiera. No aguanta porque ya veremos el desgaste que puedan tener sus socios. Ya hemos visto, de momento Podemos está fuera, parece que desde Galicia tienen bastantes reservas, porque se está llevando por delante a todos. A Sumar es un esperpento. La señora esta vicepresidenta es un esperpento político que ha dilapidado, ¿no?, el capital político que le dieron los ciudadanos que la votaron. Ya algunos decíamos que era un bluff todo lo que había ahí. Yo creo que no va a aguantar porque vamos a seguir conociendo cosas, ¿no? Y cosas seguramente que van a impactar y que la erosión va a ser grande. Y yo les hago a ustedes una pregunta. ¿No se han dado cuenta que Pedro Sánchez ya no sale a la calle? Que no puedes. Que hace poco se grabaron algunas imágenes en el día de la bicicleta y que era un día que ni siquiera estaba en la agenda pública de Pedro Sánchez, y aún así recibió abucheos y críticas de ciudadanos. O sea, Pedro Sánchez ya no puede salir a la calle en este país. Él se ha refugiado en el búnker, solo le interesa el poder, no el gobierno, porque no está gobernando, porque no puede gobernar. Y insisto, eso ya no es de análisis político, es de análisis
de otro tipo, ¿no? Pues sí, evidentemente. Lo comentábamos aquí también al hilo de esa frase que él pronuncia ante los periodistas, que también habían aguantado durante 5 horas el final de esa reunión del Comité Federal, perdón, del Comité Ejecutivo del PSOE, y él dijo, bueno, que yo no he comido, como diciendo, hay que irse ya, que yo estoy sin comer. Eso Bueno, es lo que le el faraón piensa en el faraón y después en el faraón y tercero en el faraón. y después en el faraón, no en el pueblo. Gracias, Tomás Gómez, ex secretario general del Partido Socialista de Madrid. Gracias y buenas noches.